cursos de doctorado de excelencia interuniversitarios, y también en la actualidad en la Universidad de Granada, gestor del aula de cultura, de exposiciones del vicerrectorado, con lo cual él, como pintor que es y catedrático de didáctica, ha llevado una gestión de trabajo editorial de una gran importancia. Gran parte del ordenamiento académico del área de didáctica de las artes plásticas, creo no exagerar, si se debe básicamente a su trabajo bibliográfico y de colaborar en el perímetro de ese área de conocimiento. Su trabajo como promotor y director de tesis doctorales, como también gestor de publicaciones, hacen de él una persona de un enorme interés para nuestro programa en qué significa la investigación en arte. Tuve la suerte de ser coautor de un libro que él mismo promocionó sobre la investigación en Bellas Artes, del año 93 se publicó, y que el capítulo o la coordinación que él llevó a cabo mantiene un tesoro que yo nunca me cansaré de publicitarlo, y es un magnífico elenco de la producción bibliográfica que históricamente han escrito los artistas, no solo ordenada por años, ordenada por orden alfabético. Hay un banco de datos, yo creo que todavía infrautilizado, y animo a que se conozcan. Bien, el tema de investigación en Bellas Artes nos ha unido durante años en estos debates en distintos foros, y aquel lazo que a principio de la mañana le lanzaba sobre la inexistencia todavía de un Consejo Superior de Investigaciones Artísticas se deberá a algunas razones que a lo mejor él nos puede contar. Gracias, Ricardo, por tu presencia. Muy bien, muchas gracias. Quisiera en primer lugar, aparte de agradecer la invitación a Martín, a Juan Fernando, a la Universidad de Vigo, a la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, ¿no?, a participar aquí, quisiera empezar con una sensación, ¿no?, que comentaba con Paco Aznar hace un momento, como de túnel del tiempo. Creo que, bueno, en la medida en que algunas de las personas que estamos aquí vivimos directamente hace ya la friolera de casi 30 años, ¿no?, el paso, nosotros, Juan Fernando, Paco, algunos profesores más claves, y yo mismo, ¿no?, nosotros nos formamos y estudiamos en la Escuela Superior de Bellas Artes, ¿no?, y apenas nos habíamos incorporado como profesores de las escuelas, pues nos cogió la situación, nos vimos en la situación de convertirnos en universidad, y pasar a facultad. Así que parte de lo que actualmente está sucediendo, para bien o para mal, pues se debe a las orientaciones, las decisiones, ¿no?, que se adoptaron en esos primeros momentos. Y finalmente yo creo que el balance no es absolutamente desastroso. Algo se ha conseguido, pero todavía quedan bastantes cosas por conseguir, ¿no? Bien, yo quisiera centrarme en esto de la investigación en Bellas Artes, tal y como se me propuso que desarrollara, y he querido hacer esta presentación, utilizando las reglas del juego en el que estamos inmersos como universidad, como facultades, como programas de doctorado, etcétera, ¿no?, y haciendo la traducción inglesa del término que a nosotros más nos interesa, que es este de Visual Arts Based Research, ¿no?, investigación basada en las artes visuales, o esta es la denominación más extendida en el ámbito norteamericano, que es uno de los más potentes en investigación en muchas líneas, aunque no en esta, y también la versión
del Reino Unido, ¿no? Practice-Based Research, ¿no? Investigación basada en la práctica. Pero he querido que la presentación tuviera ese doble juego, bueno, porque gran parte de los proyectos, gran parte de las iniciativas que tenemos que tomar, pues las tenemos que tomar también no solo utilizando el lenguaje verbal, sino que también utilizando el lenguaje verbal actualmente dominante en los ámbitos de investigación, ¿no? Y bueno, yo he querido plantear en esta imagen ese juego entre este campo nuestro y, bueno, esos términos que están en la calle, ¿no? Academia de Estética, peluquería, y que crea un pequeño cortocircuito, ¿no? Con nuestros intereses, o en un anuncio de Lucky Strike, pues que el término que aparezca sea original, ¿no? Como palabra, como término clave en relación con, bueno, pues con el anuncio de esa marca de tabaco. Entonces parece que hay algunos de los conceptos, de los términos clave que nosotros utilizamos en nuestro ámbito, pero que tienen un uso social generalizado distinto al que nosotros le damos, así que estamos como en esa cuerda floja de en qué ámbito hablamos, para nosotros mismos o para el conjunto de la sociedad, ¿no? Bien, así que la pregunta, ¿no?, de qué pasa en la investigación en Bellas Artes, ¿no?, yo la concretaría de una manera más operativa preguntándonos qué actividades son reconocidas oficialmente como investigación en el contexto de las facultades de Bellas Artes, ¿no? Que eso es lo que realmente nos preocupa, ¿no? Y más concretamente, dado el propósito de este seminario, esa pregunta tenemos que hacerla con miras a desarrollar la carrera investigadora, es decir, estamos preguntándonos por puestos de trabajo más o menos permanentes de investigación en los temas propios de Bellas Artes, es decir, en creación artística. O sea, ¿qué de esto hay?, ¿no? Porque claro, el término investigación en Bellas Artes pues es una cosa como amplísima, y creo que es mejor ceñirnos a las preguntas que realmente queremos intentar resolver, ¿no? Y claro, esta pregunta nos la hacemos preguntándonos al mismo tiempo por qué hay establecido una carrera investigadora en varios campos de conocimiento, véase química, física, filosofía, historia, humanidades, y no en Bellas Artes. Esa es la demanda que hacemos, ¿no? ¿Por qué algo existe en unos territorios semejantes a los nuestros, pero no exactamente en nuestro campo? Bien, y quiero primero contestar y después ya razonamos o elaboramos, ¿no? Mi respuesta sería: la decisión sobre la existencia y desarrollo de una carrera investigadora en Bellas Artes es una decisión político-administrativa. Es decir, si aparece en el boletín oficial de la Junta de Galicia o en el boletín oficial del Estado un decreto que dice decreto por el que se regula la carrera investigadora en Bellas Artes, pues ya existe. Y si no está publicado ese decreto, sencillamente no existe. Y claro, esa decisión político-administrativa, he traído un antiguo mapa de Europa, entre otras cosas, pues para ver cómo, en fin, las delimitaciones culturales, ¿no?, político-administrativas, pues cambian muy curiosamente en el plazo de pocos años, ¿no? Y bueno, estas preguntas y estas decisiones, pues yo he señalado ahí con dos puntitos, ¿no?, Pontevedra y Granada, pero tenemos que verlas pues en un contexto europeo, en un contexto de decisiones que no corresponden exclusivamente a nuestras universidades, ¿no?, sino que estamos en un juego más amplio en donde decisiones que se toman en nuestros ámbitos nos inciden pues más o menos directamente. Bien, nos tendríamos que preguntar pues quién toma las decisiones, ¿no?, sobre la carrera investigadora en Bellas Artes, qué podemos hacer para que se tome esa decisión y por qué no se ha tomado ya esa decisión. Y desde mi punto de vista habría tendríamos que centrar en dos grandes líneas de respuesta. Por un lado, una vía más pragmática, más operativa, cómo lograr incidir directamente en las decisiones político-administrativas sobre la carrera investigadora en Bellas Artes. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, para que eso se produzca? O una vía más teórica,
a veces las relaciones entre actividades o líneas de trabajo más pragmáticas y más teóricas no tienen por qué coincidir. Puede haber ámbitos muy desarrollados, ¿no?, teóricamente bien fundamentados, pero que eso tenga poca incidencia real en la práctica, ¿no? Pero en cualquier caso, ya que nos movemos en el ámbito universitario, ya que estamos dentro de una facultad, ¿no?, pues convendría no desatender el desarrollo, la averiguación, ¿no?, la investigación propiamente dicha sobre temas, ¿no?, el producir documentos, fundamentaciones que ayuden a tomar decisiones. Y desde mi punto de vista, en esa línea, digamos, más de elaboración teórica, ¿no?, pues por un lado habría que buscar las raíces histórico-sociológicas que nos permitan comprender y explicar por qué es esta la situación en la que nos encontramos. ¿De dónde procede esa divergencia en el reconocimiento institucional, como mencionaba el profesor, el doctor Juan Fernando de la Iglesia antes, ¿no?, que muchas veces hemos discutido, por qué existe un Consejo Superior de Investigaciones Artísticas, de Investigaciones Científicas, y no un Consejo Superior de Investigaciones Artísticas? ¿Por qué Consejo Superior de Investigaciones? ¿No? Pues porque ese es el lugar en nuestro actual ordenamiento jurídico-administrativo, el lugar oficial en donde se paga una vida entera dedicada a la investigación sobre diferentes temas. Ese lugar, ¿no?, en donde a personas se les contrata de por vida para que investiguen, es actualmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No hay ningún otro ámbito que sea así. Sí, en el mundo privado, en el mundo de la empresa privada, hay también contratos, hay puestos de investigación en la industria química, en la industria agroalimentaria, en la industria farmacéutica, etcétera, en donde también, dentro de ese marco industrial, pues, pero oficial, en el ámbito oficial, en el ámbito público, la única institución, porque en la universidad, aunque gran parte de la actividad tiene que ser investigadora, pero necesariamente hay que complementarla con una actividad docente. ¿De acuerdo? Bien, pues en ese ámbito del Consejo Superior de Investigaciones Científicas no existe todavía un lugar específico que indique bellas artes o que indique artes visuales. ¿De acuerdo? Hay otros, ¿no?, que sí que están reconocidos, pero no ese. ¿Y por qué se produce esa, ¿no?, desde cuándo se origina esa divergencia? Porque históricamente, y no, yo no he hecho esa investigación, ¿no?, históricamente sí que sabemos, ¿no?, que han existido puestos oficiales para pintores a cargo del Estado, ¿no? Por ejemplo, Velázquez, ¿no? El caso emblemático sería Velázquez. Velázquez tenía un puesto oficial dentro de la estructura del aparato del Estado de la época para dedicarse a pintar. Y en parte eso le permitió, pues, a pintar de un modo diferente a como tenía que pintar, por ejemplo, Tiziano, que vivía del mercado y por lo tanto tenía que tener una producción bastante más copiosa que la que tenía que hacer Velázquez, que no estaba agobiado por la necesidad de vender su obra y tener que contactar con otras cortes, con otros príncipes que le pidieran cosas, sino que como tenía un puesto oficial, pues podía dedicar el tiempo que considerara oportuno a, y yo voy a utilizar este término, investigar visualmente hasta dar con nuevas imágenes, con nuevas formas de representación, dada la demanda de la época. Véase un retrato real, un retrato de la familia real, de un modo absolutamente original de como se había hecho nunca. Y se tomó los años que consideró necesarios para poder dar con esa imagen que realmente transformó el panorama de la visualización en su época, como es el de las Meninas. ¿Cuándo se produce esa escisión? Cuando los
propios pintores y los propios artistas, pintores, escultores, etcétera, ¿no?, deciden, de alguna manera, apartarse de esa vía de la contratación de la persona, no de la adquisición de la obra. Son dos situaciones laborales completamente distintas, ¿no? El que a ti te paguen mensualmente o anualmente, ¿no?, y para dedicarte a investigar y ya veremos lo que produces, que te paguen porque adquieren el resultado de esa investigación. ¿De acuerdo? Aunque no soy un especialista en el tema, pero pienso que se puede fechar ese momento en donde el mundo artístico profesional decide abandonarse de la institución, de este tipo de contratos, ¿no?, a cargo del Estado, a cargo de lo público, y toma la decisión de que sea el mercado quien sostiene la vía de la creación artística, ¿no? Y es exactamente en el momento en el que se organiza, por parte de los que después serían reconocidos como artistas impresionistas, el Salón de los Rechazados, de Refusés, ¿no? Los nuevos artistas pensamos que la estructura anterior es anquilosada, es demasiado lenta, pertenece al juego del pasado, y los nuevos artistas queremos que ya no nos juzguen las instancias oficiales en base a un baremo establecido de jerarquías académicas, sino que nos juzgue el mercado. Y nos retiramos de la vida oficial y asumimos el juego del mercado, y creo que esa decisión, que se toma aproximadamente hace unos 150 años, es en la que estamos todavía viviendo. La máxima institución, la que tiene mayor credibilidad en el mundo artístico, no son las academias de arte, no son los ministerios de cultura. Quien toma las decisiones sobre qué es bueno y qué es malo, quien es una figura de ámbito internacional, quien ha hecho una aportación realmente relevante, es el mercado, son el mundo de las galerías de arte, ¿de acuerdo?, de ámbito del que se nutren las diferentes instancias oficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente el Ministerio de Cultura, o las diferentes consejerías de cultura, o los diferentes museos de diputaciones no compran directamente artistas, compran en galerías de arte, ¿de acuerdo? Ese es compran en Arco, compran, ¿no?, en los lugares propios del mercado. Bien, creo que es una de las razones que puede explicar el por qué nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. Nuestras generaciones profesionales precedentes tomaron una decisión que en aquel momento fue realmente operativa para desenvolver, ¿no?, unas formas de trabajo que permitieron eso que conocemos como el desarrollo de las vanguardias históricas, ¿no? 150 años después, parece que estemos en una situación tipo Goya, ¿no?, reclamando, de Goya conservamos muchos documentos, ¿no?, reclamando el amparo del Estado, de la Academia, como miembro de esa Academia, y que se le sostuviera como funcionario, al fin y al cabo, del Estado, para seguir desarrollando su trabajo artístico. ¿De acuerdo? Bien, en segundo lugar, otra tarea sería la de analizar comparativamente cómo está planteado y resuelto nuestro problema, el problema de la carrera investigadora y de la investigación, en otros contextos universitarios y culturales, como puede ser el contexto europeo, el contexto norteamericano, el contexto japonés, etcétera, por poner aquellos, el contexto latinoamericano, ¿no?, aquellos con los que nos sentemos más vinculados, ¿no? Bien, tampoco soy un especialista en esta línea de trabajo, pero es muy difícil encontrar un desarrollo semejante al que tenemos nosotros en el caso de Bellas Artes, de programas de doctorado
y de grupos de investigación tan desarrollado como el que tenemos nosotros. Consultaba, preparando esta intervención, la página web de, por ejemplo, de la Universidad de Utah en Estados Unidos, y me llamó la atención porque apareció un documento de la Facultad de Bellas Artes, reunida, lo que sería aquí equivalente a la Junta de Facultad, ¿no?, de Bellas Artes, sobre cómo hacer tesis doctorales en Bellas Artes. Y entonces hablaba de una línea teórica, hablaba de una línea más práctica, hablaba del reconocimiento de la creación artística como investigación, tal. Documentos que fechaban en mayo de este año, y muy semejante al que nosotros adoptamos pues en el año 80. Hombre, qué alegría, ¿no?, que 27 años después, la Universidad de Utah lleguen a la misma conclusión que llegamos nosotros aquí hace 27 años, ¿no? En cualquier caso, valdría la pena ver, ¿no?, que otros lugares, por ejemplo, hablábamos antes del Consejo Superior de Investigaciones Artísticas, ¿no? El único caso que conozco es el de Finlandia. En el caso finlandés sí que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o su equivalente, tiene puestos específicos para artistas, para pintores y para escultores, igual que para la arqueología o para la biología o para, ¿no?, bueno, aunque sean pequeños precedentes, ¿no?, o lugares en donde por alguna razón se haya podido desarrollar de una manera más avanzada que la que tenemos nosotros en nuestra situación, pues siempre vale la pena subrayarlo, ponerlo como ejemplo, no como en otros lugares se han tomado decisiones al respecto, ¿no? Bien, en tercer lugar habría una línea epistemológica, ¿no? ¿Por qué la investigación es la actividad propia de la ciencia y la creación la actividad propia del arte? O dicho en otras palabras, ¿por qué el arte y la ciencia son dos cosas distintas? Mientras sigamos pensando que son cosas diferentes, pues claro, nos es difícil encajar en los programas de investigación, en los proyectos de investigación, porque todos, nosotros y nosotras, pero también las autoridades administrativas, evaluadores y evaluadoras de la Agencia Nacional, etcétera, de alguna manera hemos asumido que una cosa es el arte y otra cosa es la ciencia, son cosas distintas. Por lo tanto, si son distintas, ¿qué hacen los de arte en el ámbito de la ciencia, ¿no? Como la asociación, la vinculación entre universidad y ciencia se hace también directa, pues parece que los que somos como raritos somos los que estamos en el territorio del arte, ¿no? Claro, al fin y al cabo, fijaros que estas clasificaciones son bastante arbitrarias. Juan Fernando ha mencionado, a propósito de la conferencia anterior, ¿no?, lo del trivium y el quadrivium, ¿no?, y la organización de la ciencia de la Edad Media, al comienzo de la universidad. Bueno, y ahí estaba la música, al lado de la lógica y al lado de tal, ¿no? Pero el panorama cognoscitivo, el panorama de alguna manera básico en el que nos movemos, es que el conocimiento actualmente pues tiene tres grandes dimensiones, ¿no? Es decir, están las ciencias, están las tecnologías y están las artes. Y como son tres cosas distintas, pues es difícil, ¿no?, que lo distinto encaje en programas homogéneos. Y por último, metodológicamente, nos tendríamos que preguntar cómo debería, ¿no?, demostrarse el conocimiento artístico, porque al fin y al cabo este carácter de demostrabilidad, ¿no?, característico del conocimiento científico, pues necesitamos de alguna manera también desarrollarlo en vinculación con el conocimiento artístico, porque si no entramos en esa dicotomía, ¿no?, en esa especie de dilema absurdo de que en un lado sí que hay criterios objetivos, cuantificables y objetivables, pero en el otro, es decir, en el nuestro, pues estamos siempre en el ámbito de la subjetividad, de las modas, de lo que a uno le gusta y a otro no le gusta, y claro, eso es desastroso, ¿no?, para nosotros. Bien, así que se me ha ocurrido presentar este pequeño cuadrito, dadas esas preguntas iniciales. ¿En dónde está aquí el Word?
Creo que lo tengo sacado, ¿no? Pero a ver si es Aquí, este. no, eso No, es lo este que, es el tuyo. sí. Vale. Perdón. Escritorio. Aquí. Vale, este pequeño cuadro, ¿no? Es un cuadro de doble entrada, un cuadro típico de doble entrada, en donde sobre este problema, ¿no?, la carrera investigadora en Bellas Artes, pues he querido diferenciar. A mí personalmente me gustan mucho esta clásica recomendación metodológica aristotélica, ¿no?, de clasifica el problema, ¿no? Define la situación, clasifícala y veremos si podemos encontrar explicaciones. Así que en esta pequeña clasificación se me ha ocurrido destacar, ¿no?, estas dos líneas de las que hablaba, la línea más pragmática y la línea más teórica, y estrategias que desde mi punto de vista aparecen. Desde mi punto de vista hay dos fundamentales, ¿no? La estrategia de la vindicación o de la reivindicación, es decir, nosotros somos Bellas Artes, nosotros estamos, y cuando hablo de Bellas Artes hablo básicamente de lo que sería creación artística, ¿de acuerdo? Y, bueno, queremos tener nuestro espacio propio, o la vía del camuflaje, que es, bueno, si no tenemos nuestro espacio propio, reconocido institucionalmente y oficialmente, busquemos camaleónicamente cómo asimilarnos a los huecos que hay establecidos, ¿de acuerdo? Si no tenemos nuestro propio nicho ecológico, pues busquemos competir en donde hay otras especies, pero quizá podamos encontrar materiales para nuestra supervivencia. Bien. Bien, pues he destacado ahí en rojo, ¿no?, dos ámbitos que no tienen sentido. Es el problema de cuando clasificas algo, ¿no?, que de repente encuentras que, bueno, esto aquí, en esta zona no ha lugar, no ha lugar a, por ejemplo, a una vindicación personal, en donde, no sé, alguien, ¿no?, se encadene en la puerta de la Consejería de Innovación y tal, diciendo, bueno, soy investigador en Bellas Artes, no tengo futuro, a ver qué hacemos aquí, ¿no? Es decir, estas vindicaciones personales pues nunca pasan de ser acciones curiosas. Pero atención, institucionalmente sí que se puede jugar un papel importante. Por ejemplo, este mismo congreso, ¿de acuerdo? Este mismo congreso en donde creo que muy acertadamente las personas que han organizado el mismo, como bien se ha subrayado por parte de Martín y de Juan Fernando, no ha sido un congreso dirigido exclusivamente al ámbito de Bellas Artes, sino es un espacio en donde las personas de las decisiones político-administrativas para la carrera administrativa de Bellas Artes han estado aquí, las personas responsables de cómo insertar esto que hacemos desde Bellas Artes en los programas europeos o en los programas de la propia universidad o en los programas gallegos o en los programas estatales, ver cuál es ese territorio de juego. Y se espera, ¿no?, que hagamos declaraciones o que nos entrevistemos personalmente, ¿de acuerdo? Pero ojo, también institucionalmente pienso que hay una acción interna, es decir, desarrollada por las propias facultades de Bellas Artes hacia la propia actividad que se desarrolla en estos centros, que es aceptar de hecho, y voy a decirlo con estas palabras, después se podría matizar qué significa, ¿no?, aceptar de hecho la creación artística como investigación. En no pocas ocasiones nos encontramos que incluso, no de puertas para afuera, sino internamente, hay serias dificultades a veces para aceptar como investigación el propio hecho de la innovación, el descubrimiento de nuevas ideas visuales en fotografía, en vídeo, en pintura, en escultura, etc. De hecho, si constatamos quizá el ámbito más desarrollado en lo que es reconocido oficialmente como investigación en las facultades de Bellas Artes, que son las tesis doctorales de las actividades que se realizan en la facultad, es la claramente reconocida como investigación, es una actividad investigadora, pues veremos que la mayoría de las tesis que se hacen en Bellas Artes
no son tesis en donde la creación artística como tal, es decir, el descubrimiento de nuevas imágenes, sea valorada por sí misma como una aportación al campo de conocimiento de la pintura, de la escultura, de la fotografía o del vídeo, sino que en la mayoría de los casos se opta por un estudio teórico de algunas imágenes hechas por otros artistas, quizá por uno mismo, lo cual nos lleva a veces a una especie, como se denunciaba antes, de solipsismo atroz, ¿no? Pero no acaba de ser reconocido, incluso dentro de nuestras propias instituciones, conceptos tales como investigación visual, demostraciones visuales, razonamientos visuales, vehiculizados fundamentalmente y exclusivamente con imágenes, sino que seguimos, de alguna manera, enganchados, asidos, anclados, ¿no?, en fórmulas, en estrategias y en metodologías de investigación que adoptamos del ámbito de la estética, el ámbito de la historia del arte, el ámbito de la crítica de arte, el ámbito de la antropología o de la sociología del arte, de la psicología del arte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, aunque, en fin, son importantes las acciones hacia afuera, ojo, queda mucho territorio desde mi punto de vista todavía de trabajar hacia adentro. Bien, y desde un aspecto teórico, pues convendría el que institucionalmente las facultades de Bellas Artes apoyaran e incentivaran los estudios y las acciones sobre estos temas. Desde el punto de vista personal, pienso que las posiciones, ¿no?, en esta línea pragmática son ridículas, pero desde el punto de vista teórico habría que incentivar el que se adoptaran posiciones teóricas y metodológicas de Art-based research, ¿no?, de investigación basada en el arte, en el caso del castellano sería la IEA, ¿no?, y contribuir a su desarrollo y elaboración. Es decir, no existe todavía, igual que existen abundantísimos manuales de investigación en antropología, investigación en educación, investigación en psicología. ¿En dónde están los manuales de metodología de investigación en pintura, en escultura, en fotografía, en vídeo? No existen. Y si no existen, las personas que tienen que hacer investigación, ¿esta investigación cómo se llama? ¿Y qué estrategias seguimos? ¿Y qué técnicas de investigación desarrollamos? ¿Y cómo se validan los resultados? Tenemos que acogernos, en el mejor de los casos, ¿no?, pues a metodologías cualitativas de investigación, enfoque fenomenológico, ¿no?, pero es que no disponemos como otras áreas de conocimiento. Habrá que desarrollar ese trabajo. Y en las estrategias de camuflaje, es decir, en donde, siendo conscientes de que no tenemos reconocido un puesto directamente asignado a Bellas Artes, intentamos ver cómo negociar lo que a nosotros y a nosotras nos interesa con la oferta que se nos hace por parte de las líneas básicas de investigación, aquello que es prioritario en un momento dado. Bien, en esa línea, pragmáticamente es verdad que hemos asentado programas de doctorado en Bellas Artes, muchas veces teniendo que hacer, pues filigranas de cómo denominarlos, ¿no?, grupos de investigación que lógicamente tienen que presentar proyectos y que tienen que acogerse a los formularios establecidos, que son comunes para los diferentes ámbitos de conocimiento, y que entonces hay que enunciar los objetivos de la investigación, los resultados, su aplicabilidad, etcétera, en forma semejante a como lo tienen que hacer en otros ámbitos de conocimiento. Pero, los programas de doctorado están suficientemente asentados. Algunos programas de doctorado desde Bellas Artes han conseguido mención de calidad, que sería el máximo logro, ¿no?, al que puede aspirar un programa de doctorado, el que tenga el reconocimiento de mención de calidad. Hace falta muchos más, ¿de acuerdo?
apenas si se ha conseguido alguno en el ámbito de Bellas Artes. Grupos de investigación, existen abundantes grupos de investigación en el ámbito de Bellas Artes, pero pocos consolidados o reconocidos como grupos consolidados, ¿no? Es decir, que todavía falta un trecho importante de trabajo en ese sentido. Bien, y en esta línea pragmática, pues aparte de desarrollar esos programas y estar inmersos en esos grupos de investigación, a nivel personal, es necesario ocupar de forma insistente y sistemática puestos en los actuales organismos de decisión. O sea, no podemos desaprovechar la oportunidad de que las investigadores y las investigadoras mejor situados y situadas en los grupos de investigación en Bellas Artes participen en las decisiones sobre investigación, ya sea en el contexto de la propia universidad, sea en el contexto de las consejerías de educación y de ciencia y tecnología correspondientes, o en los organismos nacionales, en la NECA, etc. Eso es decisivo. Al menos hasta ahora, dado que no tenemos un puesto específico, no tenemos un reconocimiento específico, la intervención personal de ciertos asesores y asesoras ha sido decisiva para, por ejemplo, el reconocimiento de los tramos de investigación en Bellas Artes, los famosos sexenios. Depende de si las comisiones, estas evaluaciones externas de que se hablaba antes, estos consultores por pares, ¿no? Ha dado la casualidad de que una persona de Bellas Artes ha estado en esos ámbitos, pues ese año, ese periodo o ese bienio, han aparecido, ¿no? Se ha evaluado positivamente más tramos que los años o los periodos en donde no había nadie de Bellas Artes tomando esas decisiones, lo cual es lógico, ¿no? Porque no solo por pura y dura, digamos, solidaridad corporativa, sino porque la comprensión del enunciado de los problemas, de los objetivos de la investigación, de qué se va a desarrollar, de los recursos necesarios, era mucho más fácil, ¿no? La interlocución con personas que procedían de ese ámbito que con personas completamente ajenas a ese ámbito. Por lo tanto, es necesario, ¿no? Intensificar la presencia en esos lugares, lo mismo que la participación en todas las convocatorias. Esta mañana hemos tenido una descripción del elenco de posibilidades que hay ahí. Bien, muchas veces se nos dice que no tenemos o no participamos o no conseguimos recursos de esos programas simplemente porque no ha habido ningún programa que haya postulado al respecto, ¿no? Y, ese es un reto, o sea, tenemos que ser capaces de no desaprovechar ninguna convocatoria, y eso es verdad que obliga muchas veces pues a dedicar una buena cantidad de tiempo e incluso a veces personas especializadas dentro del grupo de investigación simplemente a ver convocatorias, a estar pendiente de convocatorias abiertas. Y bueno, por aquí podemos hacer algo, por aquí podemos hacer otro. Los grandes proyectos de investigación ni se consiguen al primer año, y cada vez más se necesitan no solo personas, sino a veces incluso empresas que asesoran cómo llevar adelante esos programas de investigación, cómo plantearlos, cómo desarrollarlos, cómo gestionarlos, porque empezamos a hablar de cantidades de dinero realmente importantes, y llega un momento en donde una sola persona no puede ser al mismo tiempo, como se decía antes, ¿no? Pues el investigador principal, pero el que está al tanto de resolver las facturas, los contratos de colaboración, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso empieza a ser una tarea profesionalizada y, por lo tanto, que requiere personas dedicadas con diferentes intereses. Cosa que muchas veces nos resulta algo difícil para nosotros porque en nuestro ámbito tradicionalmente, en el ámbito de las Bellas Artes, tradicionalmente seguimos trabajando de forma muy artesanal. Nos buscamos el que más y el que menos nuestras propias materias primas, las elaboramos, incluso hay algunos que incluso se construyen los propios instrumentos con los que van a dar forma a esa materia prima, la acabamos, la pulimos, buscamos salida a ese producto, es decir,
nuestras formas de trabajo son muy artesanales y por lo tanto nos es difícil a veces encajar en formas de actividad que están mucho más especializadas e industrializadas, en donde cada parte del equipo, cada persona del equipo cumple tareas distintas, ¿no? Y por lo tanto se acredita. Bien. Institucionalmente no ha lugar camuflarnos teóricamente bajo nada, ¿no? No vamos a sincerarnos con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Así que ese lugar no corresponde. Y personalmente, cuando elaboramos currículum, cuando organizamos proyectos de dimensión, cuando pues tendríamos que ser capaces por el momento de adaptarnos al máximo nuestra terminología conceptual, nuestras estrategias metodológicas a las situaciones que ya están reconocidas como investigación. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos más remedio a veces que, bueno, abusar, ¿no?, un poco del lenguaje, de los términos, para, bueno, como decía antes, poder sobrevivir en los nichos que realmente hay abiertos para la investigación. Finalmente hay una última estrategia, la interdisciplinar, ¿no?, en donde podemos aprovechar las ventajas de otros ámbitos de conocimiento que disfrutan de un mayor reconocimiento, apoyo y financiación oficial para la investigación, estableciendo puentes con tecnologías, con biología, con acción social, etcétera, etcétera, ¿no? Esos ámbitos en donde ya están más reconocidos, al trabar programas interdisciplinares podemos beneficiarnos, ¿no?, de bueno, las ventajas de las que ellos gozan, ¿no? Bien, desde mi punto de vista, ¿no?, digamos, este panorama sería pues como una especie de bueno, de mapa, ¿no?, de el lugar, desde mi punto de vista, en el que nos encontramos, las posibilidades que tenemos de trabajar. Quisiera concluir, porque ya vamos de tiempo fatal, ¿no?, bueno, presentando algunos pequeños esfuerzos en esta línea. No he traído el clásico que publicamos en el 93, porque Juan Fernando pienso que le habrá dado suficiente publicidad, ¿no? Este documento documento oficial, Bases para un debate sobre investigación artística. El que esto esté en el título de un documento oficial del Ministerio ya es bueno, ya es muy bueno, ¿de acuerdo? Investigación artística. Publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia, por el Instituto Superior de Formación del Profesorado, y en donde es un documento en donde incluye las artes visuales, en donde incluye la música y ya está, ¿no? Tendría que haber aparecido también el de la danza, el teatro, etcétera, pero bueno, no fue posible. Bueno, el que aparezca este documento quiere decir que de alguna manera se ha llegado, ¿no?, hasta la máxima instancia, se le ha podido convencer de que institucionalmente reconozca un término que en principio parece muy contradictorio, investigación artística, pero bueno, ya está ahí. Y este otro, investigación en educación artística, que está vinculado pues a las áreas de conocimiento de Bellas Artes en las que trabajamos el doctor Francisco Aznar y yo mismo, que es el de didáctica de la expresión plástica, ¿no? Este libro, de alguna manera, que es el primer manual de investigación en educación artística, temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje y enseñanza de las artes visuales, es el que, en la medida que un libro puede contribuir, una publicación como esta puede contribuir con su pequeño granito de arena, pues nos permitió obtener la mención de calidad para nuestro programa de doctorado, ¿no? Y que, bueno, básicamente, pues consiste este texto, pues en poner por escrito los contenidos de los diferentes cursos de doctorado que daban los profesores y las profesoras de ese programa. Y bueno, pues vamos a
¿Por qué? Pues porque el objetivar, ¿no?, esas cosas pues como un manual de metodología de investigación, pues resulta que después es uno de los criterios importantes para que eso tenga un reconocimiento y puedas ser competitivo dentro de los criterios establecidos por otros programas, ¿no?, que pugnan por los escasos recursos en investigación y desarrollo que tenemos disponibles. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y